Este es mi primer intento de colgar un vídeo en el canal de YouTube que hace poco he abierto. De manera que solo será un ensayo, ni siquiera sé ahora mismo si se va a acabar colgando. Y tampoco tengo mucho tema previsto. Es un modo de presentación, aunque imagino que ya las personas que se están acercando al canal pues debe ser porque me conocen. Por si acaso llega más personal, tendría que explicarles un poco, contarles por qué estoy aquí o qué me ha traído. Y parece ser que lo ha hecho el escribir unos libros en los últimos años. Yo viví unas experiencias que se pueden catalogar de un primer despertar entre los años 2011 y 16. En el 11 que me tomé una excedencia en el trabajo porque estaba quemado y se me recomendó dejarlo. Así que esa fue la solución puente, por no renunciar a la plaza, porque yo era funcionario, tenía un lugar de trabajo para toda la vida asegurado, pero no me atrevía a renunciar. De manera que lo hice a través de una solución intermedia, que era una excedencia, en la que continúo. A partir de ese momento, pues imagino que sería por el 2012 o así, porque estuve un año y pico sin salir de casa, se me inspiró caminar y me eché a los caminos, que tengo no muy lejos de casa, con una disciplina que también era un poco novedosa. Para mí que fue todo un poco organizado para que ocurriera. No fue por voluntad propia. Y tomé esa dinámica de todos los días salir a caminar de 2 a 4 horas. Cuando aquello terminó, porque viví lo que he comentado, pues una serie de revelaciones, etcétera, vi que era interesante contarlo por si había gente de la que se llama buscadora. Si a mí me habían funcionado algunas fórmulas para llegar a esos estados mentales, el mío podía ser un ejemplo, igual que otros lo fueron para mí. Y lanzarlo al mundo, y si que había gente que lo quería recoger, pues ahí estaba. Me lo tomé como una inversión porque opté por el modelo de la autoedición que se dice hoy en día, que es encargar a unas personas que te fabriquen, te editen un libro. El problema es la distribución, claro, porque no llega a las tiendas. Ellos solo te facilitan una cantidad de ejemplares que distribuyes tú. O ellos en este caso porque se encargaron de una parte. Eh, Ese libro. Ah, bien, sí. Cuando terminó todo aquello en el 2016 vi que era oportuno contarlo, o podía serlo. Y lo volqué en el ordenador, que yo nunca había escrito, ¿eh? Bueno, había hecho un par de intentos de más joven, pero no me había planteado sacar un libro. Y cuando contacté con este modelo de autoedición dije, pues mira, igual que hay gente que se va de viaje una semana por ahí, al Caribe o donde sea, y se gasta un dinero, y siempre tendrá el recuerdo, claro, pero se queda ahí, es una inversión en un placer. Y dije, pues a mí me apetece escribir un libro. Lo que cueste eso, pues es una inversión, lo que se diría por amor al arte. Y lo hice, pero no en el 17, que fue cuando volqué esa información en un archivo, en un Word. No vi que fuera el momento y se quedó aparcado en un pen, en un USB. Porque después cambié de ordenador y se perdió lo que tenía en el PC, claro. Pero en el 2022 se me inspiró que podía recuperarlo. Y encontré el USB, sin buscar demasiado. Sorprendente, muy sorprendente todo. Ahí sí lo puse en manos de una empresa de este tipo, de autoedición, y salió la primera de El cielo está muy cerca. Tan cerca porque se trata de un fenómeno mental, no físico. El cielo es un estado mental en el que se puede estar, en el que la mente puede estar, y de hecho está en nuestra mente, solo se trata de elegirlo. Eh, Perdón, todo muy pedestre como se verá. Eso fue la recopilación de esas experiencias entre el 11 y el 16.
pero el libro no sale hasta el 22. El caso es que cuando sale hay gente a la que le gusta y quisiera saber más. Y me piden si no hay otro tipo de anécdotas o situaciones que se podrían contar también, enriqueciéndolo. Y sí las había. Había como otra serie de vivencias que yo no incluí por ser precisamente de otro tipo. Eran más mensajes encriptados, más metáforas que había que adivinar, que descifrar, pero con un mensaje detrás, claro. Y como habían pasado 5 años desde el 17, cuando se hizo el borrador del cielo está muy cerca, hasta el 22, cuando lo saqué, siguieron pasando cosas del tipo mentalidad milagrosa, de la que habla el curso de milagros. Y es que según en qué estado mental nos ubicamos, se puede facilitar que ocurran pequeños milagros en la vida diaria. Y como los hubo, hice un segundo libro a demanda. Bueno, el que he mostrado era la primera edición del cielo está muy cerca y ahora el que se encuentra ya en Amazon es la segunda, con este formato. Y surgió la posibilidad de retales del cielo, o sea, asuntos pendientes del cielo está muy cerca, más otras vivencias posteriores del 17 al 22. Y yo en principio, como te sitúas un poco en ese nivel, en ese estado, cuando lo escribes incluso, lo recuerdas como anécdotas, cosas que te pasaron también en ese tiempo. Pero por influencia de otras personas es cuando llegué a la conclusión de que no habían sido solo coincidencias o casualidades, que era lo que para mí era un anecdotario, Retales del Cielo, se convertía en una lista, una ristra de pequeños milagros. Y fueron a parar ahí. Evidentemente, yo ya había acabado por 2 veces con mi intento, porque solo quise escribir un libro y dejarlo ahí. Pero se podría decir que a demanda surgió un segundo. Pero el segundo completaba la historia, ya no había más que contar. Y yo solo sé escribir contando cosas. De hecho, eso es un matiz interesante, porque ahora que te metes en este mundo de la edición y de la profesionalidad, por decirlo así, cosa que yo no soy profesional de escribir, ni he escrito de toda la vida, ni tengo formación, ni tengo trayectoria, ni vivo de eso. Pero empiezas a ver diferencias entre lo que haces o lo que te surge hacer y lo que se podría llamar profesional. Yo escribo autobiográficamente, como lo que acabo de explicar, y espontáneamente. No tengo formación, no tengo recursos, pero sí mínimamente puedo escribir y organizar lo que escribo, dándole una forma legible. Por cierto, me dicen que en un lenguaje muy asequible para según qué temas un poco más complejos, que lo hago muy cercano y muy fácil. Ha llegado a ver quien me ha dicho que leer un libro mío es como tenerme al lado contándole una historia. Y volvemos al inicio del argumento. Se me ha dicho también que soy como un contador de cuentos. Eso me distingue de cuentos o de lo que sea, de historias. Eso es lo que me distinguiría de ser un escritor. Yo no relato en una forma técnica correcta, pero sí a lo mejor más cercana, más espontánea, más natural e interesante. También me han dicho que hago interesante lo normal. Y ese es mi estilo, mi manera de escribir es contar. En otra ocasión, alguien me dijo que, que me veía preparado para un trabajo más profundo, con un curso de milagros, que es lo que está detrás de casi todo lo que escribo. Y mi respuesta fue que sí, porque yo mismo me había dado cuenta. Al no ser escritor, lo único que puedo decir es que me nace un personaje escritor, cuando me pongo en algo, que parece querer facilitar la entrada al curso, hacerlo fácil, divulgarlo, facilitarlo, para personas que no sepan nada de él o que sepan poco. Y ese es el papel que me sale, el de alguien que quiere facilitar la llegada al curso, no una tesis doctoral, dar explicaciones, no, introduzco conceptos, facilitándolos, o sea, haciéndolos comprensibles para cualquier público, pero no soy un maestro o un profesor del curso. Mi vía, mi manera está siendo esa.
la de contar cosas que me han pasado en torno al curso. Y ya estaban todas contadas entre El cielo está muy cerca y Retales del cielo. Si nunca contemplé un segundo libro, ¿cómo iba a prever un tercero? Ah, bien, he tomado como tema de este primer vídeo el de los libros porque es por lo que a lo mejor se me puede conocer un poco ahora, aparte de salir en medios internauticos con entrevistas y encuentros, congresos, etcétera. Por concretar en algo me he tomado como referencia los libros. El año pasado, en verano, empezó a rondarme la cabeza una frase que yo no entendía y no sabía de dónde venía. Y podríamos empezar a introducir el término inspiración. Mm, como una musiquita de esas que se te mete en la cabeza y no te la puedes quitar, o una canción. Empecé a oír reflexiones desde el abismo y yo no sabía qué era, claro. Así estuve como 3 o 4 días hasta que ya frené y dije, pero bueno, ¿qué es esto de reflexiones desde el abismo? Y entendí que era el título del tercer libro. Y mi reacción fue automática. ¿Del tercer libro de quién? Porque yo no tengo nada que contar. Y volvemos al concepto. Si no tengo experiencias que contar, no sé escribir. No puedo escribir. Pero ahí paró el proceso. Dejó de sonar la musiquita. Y en un par de días recordé una película de los años 80 que me había gustado mucho por los efectos especiales y la historia, etcétera. Y se llamaba Abyss. Abyss es abismo en castellano. El protagonista tenía que saltar al fondo de una fosa abisal para desactivar una bomba, porque en una base submarina donde trabajaba su exmujer y unos colegas estaban pasando unos fenómenos extraños. Y la CIA, creo que era, envió un comando por si se trataba de un submarino soviético, llevando con ellos una bomba para destruirlo, si se daba el caso. Esa bomba, en una de las tormentas y enfrentamientos que ocurren allí abajo, cae activada al fondo de un abismo de 5.000 metros y solo se puede desactivar manualmente, con el agravante de que quien lo haga no podrá volver a subir, porque no hay oxígeno para bajar y volver. Así que es Ed Harris, el actor que interpreta al protagonista, el que salta sabiendo que se va a quedar allí, que ya no va a volver. Desactiva la bomba y se queda a esperar a la muerte. Y ahí me pregunté yo qué se podía plantear, qué podía pensar una persona en esa situación. Saber que tu vida ha acabado, que es cuestión de horas y que no vas a recuperarla. ¿A qué se le puede dar vueltas? Al sentido de la vida, a qué puede haber después, si es que hay algo, a los temas importantes, si se han dejado de vivir algunos o si se ha equivocado uno en algo. Y ahí sí me hizo clic, porque hasta ese momento no. Eso serían unas reflexiones desde el abismo. Y entiendo que puedo hacerlo. Puedo imaginarme en esa situación y, mira, precisamente esta semana, viernes, presento aquí en Gandía el libro. Podría yo reflexionar sobre diferentes temas que se podían despertar en una situación así. Como estudié psicología, lo primero que me acudió fueron temas psicológicos y de emociones. El miedo a la muerte, la rabia por no querer morir, el recuerdo de otras pérdidas en la vida que pudieran despertar tristeza, a un nivel muy humano, todos esos temas. Pero siempre me había atraído, aunque nunca lo hice, el ensayo como género literario. Sí que he sido bastante pensador toda la vida y he reflexionado bastante y he tenido visiones de temas poco comentados y me planteaba si no podía yo escribir algo con mis opiniones sobre las cosas. Vale, pues entonces era una posibilidad.
empezar por ahí y acabar con eso, con una serie de reflexiones mías en un momento crítico o límite. Pero no fue así la cosa. Y lo comento por cómo se pueden organizar los acontecimientos muy lejos de como tú puedas imaginar, tan lejos como para no tenerlos ni previstos, claro. Llegué a unas 70 words y me quedé sin más temas sobre los que reflexionar. Y eso no daba para un libro. Y empiezan las coincidencias, si no habían sido bastantes ya. Una amiga de redes que había hecho tiempo atrás, la invité a un par de grupos de Facebook, etcétera, y publicó algunas frases, comentarios que cualquiera veía que estaban inspirados, que no eran propias, por decirlo así. Y la animamos unos cuantos a publicar aquello. Y ella comentaba que es que no se sentía motivada o animada, que tenía aquellos documentos en un archivo y ahí estaban bien, de vez en cuando sacaba algo para compartirlo. Eh, un buen día me dice que si me apetece conocer sus textos, sería la primera persona que lo hiciera. Le dije que sí, claro, que me los enviase, y me envió 74 words, de lo que se podrían llamar canalizaciones, escritos inspirados. Hacía muy poco yo había entrado en un grupo de WhatsApp aquí en Gandía de personas interesadas en la espiritualidad, en un curso de milagros, etc. Y yo, que no quise meterme de golpe con esos textos, sí pensé que a lo mejor a estas personas que empezaban les podía ir bien a alguno de ellos para trabajarlo. Leí uno, el primero, y me pareció que sí, que era compatible. Y lo envié a ese grupo de WhatsApp. Y el día en que yo me quedo clavado, seco, en que no sé por dónde seguir, dicen que uno de los recursos del escritor es cambiar de tema, o sea, dejar lo que está haciendo, distraerse, despejarse, para volver más tarde. Y de hecho hay genios, grandes figuras, que dicen que han encontrado la solución a un gran problema al levantarse por la mañana. Se acostaron bloqueados y a la mañana siguiente les acudían las respuestas. Así que ese era el posible recurso. ¿Y qué pensé hacer para despejarme? Pues retomar los escritos de esta persona, se llama Lola, y aparece en la portada, claro, Lola Ruiz Pajuelo, para enviar algún otro a ese grupo de WhatsApp que acababa de empezar. Mi sorpresa fue ver que el segundo que cogí tocaba un tema que había trabajado yo en mi escrito. Seguí ojeando y pasaba más veces. No digo que todo, pero de esos 74 folios, creo que lo que acabé seleccionando eran 14 o 15. O sea, no fue todo, ni mucho menos. Pero había coincidencias entre temas que había tratado yo y los mismos tratados por otra fuente. La mía sería terrenal, psicológica, humana, y aquella era espiritual, por llamarle así. Sin darme cuenta, también en esos 70 folios que yo llevaba, el texto había ido tomando una trayectoria ascendente. Había empezado, como he dicho, a nivel muy a ras de suelo, con temas muy psicológicos y personales, pero después había saltado a temas universales, a cómo se vivían en el mundo el mismo tema, fuera la libertad, el amor, X. Y en el último tramo volví a conectar con el curso de milagros, que es el telón de fondo de lo que llevaba yo escrito en los otros dos libros. Para mi sorpresa, otra vez. Y cuando coincido con los textos de Lola Ruiz Pajuelo, veo que sí, que ahí sí sale ya un volumen de información suficiente para poder hablar de un libro, que sumaría mis pensamientos y los escritos, o los fragmentos de Lola. Pero no acaban ahí las coincidencias. Porque un par de meses antes me había dado a mí por contar chistes por WhatsApp a las amistades más próximas y tal. Les iba contando chistes y había quien se lo pasaba muy bien. Se reía mucho. Una de esas personas me dijo que ya que había escrito dos libros, ¿por qué no escribir uno de chistes y completar una trilogía? No descarté la broma y de hecho cogí el ordenador y cuando llevaba 8 words, eso son muchas páginas, de libro, con chistes,
uno detrás de otro, vi que era agotador para el lector, porque yo podía haber seguido. Pero no, no era el modelo. Lo que no descarté fue algo más que yo pudiera escribir que acabase con un último capítulo de chistes, por elevar el tono, por subir un poco más arriba y dejarlo en un momento alto. El caso es que se me había movido alrededor el tema del humor y de los chistes. Cuando veo el material que llevo acumulado y empiezan los repasos, veo que hay temas densos, intensos, dramáticos incluso, claro, la muerte, la pérdida, etcétera. Y me acudía a algún chiste de vez en cuando para desdramatizar, para desengrasar y enlazar con otra historia. Era un poco violento, por decirlo así, estar tratando con un libro serio de pensamientos y elaboraciones, lo que se diría sesudas o profundas, en el fondo del abismo, y contrastarlo con chistes. Pero es lo que quiso salir. Yo a veces no me veo responsable de lo que me sale cuando escribo. Se me inspira o se me lleva por un sitio de manera que acabo yo yendo detrás del libro. No soy yo el que lo crea a él, yo soy la causa y el efecto. Él el efecto, al revés. Él es alguien que tiene vida propia y reclama que alguien le siga escribiéndolo. Así se presentó que se fueron salpicando chistes a lo largo de todo el texto, llegando a 60, casi siempre a principio o final de capítulo, al punto de que el mismo prologuista, como final de su prólogo, incluye un chiste, anticipando lo que viene. Así que Reflexiones desde el Abismo es un híbrido, suma de tres fuentes, por llamarlo de alguna manera. Mis pensamientos, las aportaciones de Lola Ruiz Pajuelo y humor. Y con otro agravante. Ese ya fue más técnico posterior. La línea ascendente que tomaba el texto. Porque cuando contacté con la diseñadora gráfica para la maquetación, etcétera, le comenté, es que la idea que yo tenía para la portada era prácticamente negra. Si acaso se recortaría la silueta de un buzo en el fondo de un abismo submarino con unas burbujas que pudieran evocar a pensamientos, a reflexiones. Pero estaba prácticamente a oscuras. El título a lo mejor dorado para resaltarlo, pero esa era mi portada en principio. Pero cuando le comento que el libro toma una trayectoria ascendente como un viaje de avión, arrancando a nivel de tierra, elevándose a temas universales y acabando con la espiritualidad del curso de milagros, dije, tenemos un problema, porque esto reclamaría una representación de algo que tuviera que ver con un viaje de avión. Y la mujer me dice, ¿pero estamos hablando de buzos o estamos hablando de aviones? ¿Cómo se junta eso? Y dije, pues en tus manos lo dejo. Y esa fue la idea que tuvo. Un buzo que ve pasar un avión por encima del agua. Y otra vez ahí había acabado la historia. Yo no tenía más proyectos ni más material que contar. Califico Reflexiones como una rareza, en el sentido de que es eso, un mixto muy original por lo menos. Curioso, una curiosidad. ¿Qué quiso ser así? Al poco tiempo me iban llegando feedbacks de personas que me decían que les gustaba cómo escribía, aunque no fuese de espiritualidad. Y que ¿por qué no seguía? De hecho, cada vez que acaba un libro hay personas que lo saben. He dicho, bueno, pues aquí se acaba mi historia de escritor o de escribidor, como me prefiero llamarme. Y han llegado a preguntarme que por qué digo eso si luego viene otro. Digo, porque pues yo no sé que va a venir otro hasta que viene. Pensé que si había personas a las que les podía gustar mi estilo, mi manera de contar cosas, podía ofrecer algo más, aunque ya no fuera reciente, actual, ni relacionado con la espiritualidad. Yo por los 30 años un primer intento fue de escribir una novela que ya venía precedida de otra acción. Me formé en psicoterapia porque yo había hecho psicología, no sé si lo he dicho ya antes,
Y allí se nos propuso escribir un cuento como una técnica proyectiva. Nos expresamos en lo que hacemos, nuestro inconsciente sale en lo que hacemos, y podía ser una manera curiosa de sacarlo. Y escribí un cuento. Ese sí fue el primer proyecto de un poco más de enjundia, porque no era como los trabajos que entregábamos allí, cuando leíamos un texto o cuando se resumía un taller, etcétera. Ya fue un producto de 70, 80 folios, creo que fue la aventura. Y cuando al cabo de un tiempo me planteo escribir una novela, pues eso, sale prácticamente impregnada de esa misma situación porque se dio en el mismo tiempo, mientras seguía haciendo mis cursos de psicoterapia. De manera que en esa novela salían los temas que estaba trabajando yo en aquella época, que serían de crecimiento personal, se podría llamar. Un cambio de ciclo, un fin de una época de tu vida y una apertura a la siguiente. Has heredado un sistema de pensamiento, unos valores, unas creencias de tu familia, de tu círculo, pero llega un momento en que saltas fuera del nido y entonces te planteas, en casos, cómo quieres que sea tu vida. Si el modelo que te han transmitido es el mejor, es el idóneo, es el que te hace feliz, o si algo falla y preferirías explorar otros. Y ahí se desarrollaron mis 3 años de formación en psicoterapia. Con lo cual la novela nace también de ese estado de crisis, entre comillas. Pensé si se podía recuperar ese material y darle vida también, darle salida. Y en eso estamos. Si lo primero fue una trilogía de El cielo está muy cerca, Retales del cielo y Reflexiones desde el abismo, me enfrentaba a una posible segunda trilogía, porque el equipo que me lleva la edición y publicación de libros en Amazon me comentó que era demasiado extensa la novela, que hoy en día los hábitos habían cambiado y la gente ya no leía más de 150 páginas. Como mi novela estaba tocando a las 300, cabía la posibilidad de dividirla en dos, parte uno y parte 2. Y a eso se me ocurrió añadirle el cuento del que he hablado. Evidentemente es otro género, pero como también conectaba con el desarrollo personal, el crecimiento, porque es un cuento alegórico, arquetípico, simbólico, es un inconsciente de un niño expresado en un viaje, por llamarle de alguna manera. Casaba con esa novela partida en dos que también trataba momentos de crisis, de cambio. Ya tenemos en el mercado la primera parte de la novela, que es El mosaico precedentes. Muy bonita la portada. Y además, desde Reflexiones en el abismo, existe la posibilidad de editar en color. De manera que eh, el mosaico, a ver si veo alguna página, y Reflexiones desde el abismo, los dos ya se pueden conseguir en color, no solo en blanco y negro. Y ahora, a ver si encuentro, por ejemplo, esto es el inicio de un capítulo. Este en gris, porque el personaje que lo protagoniza es un poco gris, pero hay tantos colores como protagonistas porque se trata de un mosaico, claro. Y aquí tenemos otro en otro color. Lo mismo sucede en Reflexiones, que no lo he comentado o que no lo he sacado. Ya empieza en color y ese mismo texto se puede conseguir también en blanco y negro, claro. La primera ilustración en color por el viaje de avión. Y así sigue hasta el final, donde el avión aterriza y nos deja en tierra. Son muy bonitos. El caso es que efectivamente ya tenemos el mosaico precedentes, le llamé a la primera parte, porque retrata un poco el proceso que lleva hacia el segundo, donde coinciden las trayectorias de un grupo de amigos, de 4 parejas, cada uno viviendo su particular proceso personal, a veces con cambios. El segundo se llamará
El Mosaico, verano 2002, porque fue cuando se escribió. Solo se les ha remozado, se les ha no actualizado porque no cambia ningún contenido, solo se les ha dado una forma más de recibo, no como se escribió hace 30 años cuando han cambiado tanto los tiempos. Y el tercero sería el cuento, que se llamará Érase una vez un niño, con el subtítulo El país de David. Y esa es mi historia en cuanto a libros, porque no es que empiece ahora con lo del canal de YouTube, es que todavía no he empezado. No sé ni cómo enfocarlo, me han dicho que se pueden hacer diferentes apartados en los que se pueden encontrar o ubicar diferentes temas y si es posible que acabe teniendo una especialización en libros, otra, bueno, ya estoy montando una lista de reproducción con entrevistas que se me han hecho a mí o actos en los que he estado como referentes también. Quien entre en el canal y tenga curiosidad, pues puede ir a la lista de reproducción y ver lo que hay ahí colgado ya por si quiere conocerme. Como últimamente también he recuperado un poco el contacto con la música, que la estudié cuando era jovencillo, hice algo de piano y mucho solfeo, pues también tengo algunos vídeos por ahí grabados con cosas de música o otras músicas de otra gente que me puedan gustar. Es decir, a la larga puede ser que eso se dé. Un canal en que yo vaya publicando vídeos como este, solo que buenos, o intentando serlo, y unas ramificaciones a otras cuestiones. Y como ya pasa de media horita y no sé tampoco si esto se puede hacer pesado, lo voy a dejar aquí a la espera de un próximo encuentro y de saber qué hacer con este vídeo.